Bienvenidos a Pensamiento Vivo. Este es un capítulo más de nuestro podcast donde compartimos cualquier tipo de temas con especialistas con el fin de mejorar tu estilo de vida, tanto en lo mental, lo emocional, lo físico y lo espiritual. Y hoy tenemos a un gran amigo, a Dan. ¿Cómo estás, Dan? Fernando, muchas gracias. Me encuentro bien y con el placer de venir a compartir lo poco que sé respecto a este tema. Dan es muy de mi estilo que siempre preferimos ser más alumnos y aprendices eternos que maestros, por eso, Ujú. por eso conecto mucho con él. Dan, platícanos un poquito para que el auditorio te conozca, quién es Ujú. Dan, que tu bagaje, qué es lo que has hecho, qué es lo Sí. que estás estudiando y por qué estamos hablando hoy. Que Ujú. hoy vamos a tocar el tema de biodescodificación, ahorita nos va a Bien. aclarar un poquito más, pero quiero empezar, como siempre, primero con una introducción tuya. Pues como lo dices, soy un buscador eterno de ciertas técnicas y métodos que me ayuden a centrarme, vivir el presente y reducir el dolor, así como el sufrimiento de mí. Y eso lo he traspolado a acompañar a más personas. Si me preguntas quién soy, a la fecha sigo descubriendo quién soy. Y a veces ponerle etiquetas a quién soy yo limita quién podría yo ser. Entonces, cuando me dicen, ¿y quién eres tú? Pues me llamo Dan y soy un buscador eterno de la paz, así se podría decir. Y al buscarla la he estado encontrando también, no solo la he buscado. Fíjate, Dan, que ahorita tengo un seminario y hace poco, hace menos de este año prácticamente, yo siempre tenía dentro de mis valores, y no me quiero desviar del tema, pero creo que Ujú. vale la pena ahorita que mencionaste esta parte de la paz, tenía mi valor más alto la libertad, Ujú. pero con todo estas conexiones y estas renovaciones, pues ya puse la paz arriba Sí, también, ¿no? claro. O sea, como que el paraguas es la paz y a partir de eso que vengan todo lo demás, todas las valías y las búsquedas, que siempre sería como una búsqueda de un Sí. estado deseable al cual debemos de tener acceso y buscar cómo hacerlo. Sí. Platícanos un poquito, Dan, de qué has estudiado, un poquito Sí. de tu formación nada más. Inicié estudiando una licenciatura en homeopatía. Me gustó mucho, me agradó. Me di cuenta que lo similar sana lo similar, pero no podía viajar con mis medicamentos para atender a la gente. También encontré un método maravilloso que es la medicina tradicional china, que es la punción de agujas en puntos estratégicos del cuerpo que liberan serotonina y dopamina en el cuerpo y eso genera una fluidez de energía en el cuerpo y eso genera el restablecer la salud. Me gustó mucho, pero también me di cuenta que el mexicano no está abierto a sentir dolor y menos sentir un intruso dentro del cuerpo como una aguja. Me gustó mucho. Luego de ahí me hice quiropráctico, me agradó mucho el ajuste, cómo una persona podía caminar después de meses quitándoles una contractura, pero por ahí de los 24 años me di cuenta que había un método que iba a la raíz de los conflictos y que bastaba con hacer conciencia o darle un nuevo significado al evento para que la persona pudiera sanar o cambiar el patrón de conducta. Y ahí es donde conozco la descodificación. Ahorita hay muchas ramas que tienen diferentes nombres, los cambian porque ya hay una patente de estos nombres. La descodificación, la bioneuroemoción, la desprogramación emocional son muy similares. La raíz es la medicina germánica, que es el estudio del impacto de las emociones en el cerebro y cómo se reflejan en el cuerpo por el doctor Hammer. Y ya después de ahí vienen otros métodos como el estudio del inconsciente, que la mayoría sacamos todo de Carl Gustav Jung, y añadimos principios filosóficos como el curso de milagros o la psicoterapia gestalt o algunos otros métodos como la silla vacía para hacer un complemento. Entonces, en resumen, la descodificación es una mezcla ecléctica de varias metodologías que tienen como propósito buscar el conflicto inconcluso del pasado, sanarlo en el presente, resignificarlo para que la persona pueda llegar a tres estados. El alivio, que es tengo el síntoma pero me siento aliviado. La aceptación, todo sigue igual, pero acepto lo que vivo. Y el tercero y muy interesante es la sanación, la remisión o la ruptura del patrón de conducta. Entonces, más o menos por ahí va la onda. Bueno, he escuchado también la parte que algunos pues, líderes de los que han incluido todo esto han
también la parte transgeneracional Ujú, la han incluido, ¿no? Lo que es un sí, poquito de psicodrama y la parte transgeneracional también son sí. herramientas, ¿no? Que incluyen. Dentro de las técnicas y métodos, sí, está el transgeneracional, que es el estudio de nuestros padres, de nuestros abuelos, 7 generaciones y hasta 154 personas genéticamente, según algunos autores. Ujú. Tenemos otro rubro muy interesante que es el proyecto sentido. ¿Qué fue lo que ocurrió con mis padres cuando se conocieron, cuando tuvieron el ejercicio físico vigoroso, cuando me concibieron y cuando fue el alumbramiento, así como se desarrollaron 3 años después de mi nacimiento? Quiere decir que toda esa información del vientre de la madre queda impresa en mí y yo la manifiesto durante mi vida. Eso también revisamos y sobre todo nos metemos esta parte de los códigos. Cada situación, cosa, objeto animado o inanimado de mi realidad inconscientemente tiene un código, descodificación. Entonces, te quiero dar dos ejemplos muy claros que creo que a la audiencia le van a gustar y que Sí, les va a hacer mucha figura y generan mucho ruido estos dos que te voy a decir, ¿no? Por adelante. ejemplo, el código de la leche es la madre, porque cuando tomamos leche, la primera referencia es la madre. Entonces, una persona intolerante a la lactosa, decimos que es intolerante a su madre, Ok, ¿sí? Entonces, ok. el código de la leche es la madre. Sí. El código del sol es el padre, porque es un proveedor infinito, porque desde la antigüedad se le venera. Entonces, cuando una persona tiene alergia al sol, nosotros decimos que es muy probable, porque siempre hablamos de tendencias, tenemos que Ujú. revisar cada caso, que tenga un conflicto con su padre. Ok. Entonces, cada situación nos dice qué código del inconsciente se está detonando. Ujú. Y estos dos que mencionas, como muchos otros, ¿son inmediatos? O sea, mencionaba los 3 primeros años, o Ujú. están ahí latentes y después se genera el conflicto después y Sí, luego regreso a asignarle si es padre o madre. O sea, ¿cómo sucede no la manifestación, sino la siembra del conflicto ajá. y luego ya la manifestación? Bien, nosotros a la siembra le decimos impronta. La Pronto. primera vez que me relaciono con ese código, de una forma dramática, dolorosa, vivida en soledad, a la cual no le di solución. Ok. Esos 4 criterios generan que yo tenga una impronta. Entonces, Ujú. supongamos que entre los 0 y los 8 años, yo tengo un acontecimiento donde tengo una mala relación con mi papá y asocio que tiene que ver con el sol. Ahí está la impronta. Pero Ok. tengo 18 años, me peleó con mi papá en la playa y me comienza a dar alergia al sol. Ok. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es trabajar con el desencadenante, que fue la última vez que fui a la playa, que es por lo Ujú. que llegan a la consulta, pero a través de una regresión muy sencilla, llevamos a la persona que se dé cuenta cuándo fue la primera vez Ujú. y sane esa situación con papá a los 3 o 4 años para que se quite esa impronta. O sea que nosotros podemos tener improntas, Ujú. diferentes improntas de códigos Muchísimas. ahí latiendo, pero no necesariamente se han activado ya todas. No, no se activan. Ok. Los criterios para que se activen en nuestra edad adulta, Ujú. la mayoría de las improntas son de los 0 a los 8 años. De acuerdo. Es muy difícil que haya una impronta después de eso, muy difícil, porque ya percibimos una realidad muy extensa de nosotros y de nuestros padres de los 0 a los 8. De acuerdo. Pero para que de adulto esta impronta se active, tiene que ser un evento que es doloroso, inesperado, dramático, vivido en soledad, al cual no le doy solución. Y ahí ya se genera el desencadenante. Por eso hay personas que dicen, es que no entiendo cómo de este evento tan pequeño Ujú. me dio psoriasis. Bueno, es que Sí. tú me hablas del desencadenante, pero en el vientre tu mamá no te quiso tener. Ujú. Y el primer contacto que tuviste con ella fue no quererte, entonces te peleas fuerte con tu mamá a los 25 y te da psoriasis. De ¿Sí? Es un acuerdo. ejemplo. Sí, sí, claro. Entonces, más o menos así es como lo trabajo yo y algunos colegas. Ok. Ahora sí, platícanos si quieres como tal qué es la descodificación en general Ujú. y cuál es el campo de acción, porque Sí, muchos lo hemos venido relacionando, sí, como una terapia, pero sí también enfocado nada más a la salud y creo que hay todo sí, un abanico de sí. posibilidades con esta información. Muy interesante que lo tocas porque la mayoría de las personas lo llevan hacia ese lugar, ¿no? Ah, descodificación. Me duele la panza, tiene que ver esto. Me duele el pie, es la mamá. La cabeza es el papá.
La descodificación puede trabajar con cualquier situación con la que yo haya tenido la percepción de que me dolió o Ok. que hay un asunto inconcluso. Podemos trabajar duelos. Podemos trabajar sobre todo la percepción de la realidad que vivimos, porque como yo percibo la realidad es como se aparecerá. Entonces, puedo trabajar un conflicto económico. Ujú, Veríamos cuál fue la impronta que me hizo creer a mí que tener dinero no es lo mejor para mí. ujú. Un conflicto de pareja. Puedo ver por resonancia que estoy sanando a través de mi pareja o si estoy eligiendo a mi padre o a mi madre con mi pareja. Entonces, en sí, podemos trabajar patrones de conducta, situaciones de abundancia de pareja y la salud con este maravilloso método. ¿Cómo es, Dan, que te vas convenciendo conforme lo vas estudiando y después lo vas practicando? ¿Qué empezaste a experimentar que dijiste, es por aquí? Me acabas de decir, soy un explorador, ando Sí, buscando, pero hay algo, sí. yo creo que hubo un parteaguas tanto en ti, no sé si tú mismo Ujú. lo experimentaste, como en lo que has vivido, ¿no? Me encanta tu pregunta y llegamos exactamente a la parte que me apasiona y que me hace vibrar y por lo que me dedico a esto en cuerpo y alma y por lo que yo decidí compartirlo hasta el final de mis días. Yo me sigo asombrando de la maravilla que puede llegar a tener una persona cuando decide resignificar algo. Tengo algunos testimonios de personas que se dejaron ser grabadas, de Ujú, casos de diagnósticos de enfermedades terminales, donde ya las personas estaban desahuciadas ujú. y sanaron por completo. Me limitaré los diagnósticos porque Ujú. quiero que tu video se quede en YouTube, ¿sí? Sí, 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 claro, Pero claro. de los que sí te puedo hablar, imagínate lo que no puedo decir y lo que sí he visto, ¿no? Ujú. He visto casos de fibromialgia que entran en remisión, mujeres que se inyectaban 2 o 3 veces por mes para el dolor y para el movimiento, que el médico les dijo sanación por completo. Tengo algo maravilloso, médicos que entran a la formación, que lo viven. Tengo una médica ahorita de otro país que me dice: "Dan, se me quitó la diabetes. Me inyectaba Ok. insulina y me daba hipoglucemia, estoy impactada, eres tremendo", ella dice. Pues tremenda tú, ¿no? Que tuviste y se dejó de inyectar. Entonces, podría enunciarte muchos patrones de cosas que sanan y entrando en mi experiencia personal, por lo menos yo me he librado de 3 operaciones gracias a este método. Uno, las hemorroides. Ujú, Era un dolor infernal, no se lo decía ni mi peor enemigo, sangrado constante, incomodidad. El proctólogo me dijo: "Mi amigo, es tiempo de que llegue el cuchillo". Y yo ujú. dije: "Voy a ir en contra de todo lo que yo practico si dejo que me metan cuchillo Claro. en mis sentaderas preciosas". Entonces dije: "No". Pero tengo muchísimos casos en YouTube, tengo muchos testimonios y Ujú. sigo y tengo la esperanza de hacer un documental para que la gente se dé cuenta de cómo nosotros podemos sanar. Y solo quiero terminar esto con una frase, porque es la pregunta que normalmente viene, ¿no? Oye, Dani, ¿todo tiene sanación? ¿Todas las enfermedades son curables? Yo lo que respondo normalmente es, todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. Ok, ok. Tiene que haber participación consciente Sí, de la activa, persona entonces activa. O sí, sea, no, no es nada más es mi última esperanza, sino que sí, también a veces me imagino que tienes que hacer un diagnóstico. La medicina alópata me queda muy claro que ya está muy lejos de todas las oportunidades que hoy existen, ¿no? Y generalmente cuando tú vas al doctor, pues la práctica es tan simple como, a ver, dime qué síntomas y en base a ese cuadro más o menos hay un librito que me dice que pudiera sí, ser y en base a una percepción, en el caso así de una consulta simple, ¿no? ujú, Aún así, si hago análisis, tengo dudas, no puedo dar una conclusión, me lleva un manualito y me dice, estas son las medicinas, ujú, llévate las medicinas, controlo un poquito el síntoma y se acabó. Creo que mucho puede aliviarnos ciertas cosas, pero sí, ya está algo obsoleto. Viene la medicina funcional que te ve de forma integral. ujú, ¿Cómo funciona? En este caso, si quieres, podemos tocar el sí, ejemplo, no sé, de las hemorroides. O sea, ¿cómo sí, funciona alguien que llega y dice, vengo a esto? ¿Cómo es una sí, consulta? ¿Cuántas sesiones son? ¿Cómo haces tú un diagnóstico? muy bien, ¿Cómo sería el símil, pues, de lo que estamos bien. acostumbrados a ver?
Quiero decir algo y no quiero sonar ególatra, engreído, creído o pretencioso, pero cuando vas con una persona que ya tiene conocimiento sobre la materia, lo que requieres es solo una sesión. En Ok. una sesión es suficiente para que encuentres el desencadenante, la impronta y cómo solucionarlo. Una sola sesión. ¿Cómo funciona? En mi canal de TikTok tengo muchas entrevistas donde las Ajá. personas llegan a consultarse conmigo en la vía pública. Yo me Ujú, aventuré a mostrar esto en la calle para que vieran cómo lo hago y ujú. que puede ser muy simple. Entonces, la persona me dice el síntoma. Ok. Vamos a ver hemorroides y me gustaría compartirte 2 casos hipotéticos y Sí, uno puedo hacerlo real, de diabetes y hipertensión. adelante. Entonces, la persona me dice: "Tengo hemorroides". Mi siguiente pregunta es: "¿Desde cuándo?". Necesito saber más o menos el tiempo Ujú. para ver cuál fue el conflicto. Sí. Y en los códigos y en esta referencia de la medicina germánica, donde cada parte del cuerpo nos hace referencia a una situación específica o una forma de ser, yo hago la pregunta. Las Ujú, hemorroides tienen que ver con el ano y el ano tiene que ver con estar sentado y ocupar un lugar. ujú. Entonces, una persona con hemorroides lo que percibe es que no encuentra su lugar. Los españoles dicen no sabe dónde poner el culo o tiene un Ujú. conflicto de identidad. Mi Ok. pregunta sería, desde hace 3 meses, ¿qué situación viviste donde no encuentras tu identidad o no quieres estar en un lugar? No sabes dónde poner el culo. Y ahí Ok. la persona comienza a revisarse, es una introspección y dice, sí, hace 3 meses llegué a trabajar a un lugar y me siento fatal, ya me quiero ir de ahí. Entonces, el culo no encuentra el lugar, De ¿sí? acuerdo. He dicho mucho la palabra culo. Sí, ya Entonces, vi. entonces ahí lo que hacemos es acompañar al consultante a que resignifique la situación. Ok. Y esa resignificación me imagino que puede ser desde acéptala, negocia contigo un Ujú. tiempo para que tomes la decisión o toma la decisión y apresúrala. O sea, Sí, como bien decías, es una parte de aceptación, luego la toma de la conciencia y luego la acción. sí, Por eso mencionas que es activa, o sea, sí, hay algo que yo como consultante también completamente. tengo que hacer. Lo primero es que la persona salga de la tibieza o la contrariedad. La enfermedad siempre viene acompañada de una contrariedad o un acto de tibieza. La ¿A qué te persona, refieres con eso? ajá, el ejemplo del trabajo es, Sí. la persona va todos los días a trabajar ahí, pero no quiere trabajar ahí. Entonces, el acto de tibieza es que no ha decidido dejar de ir o que no ha Ujú. aceptado que se va a quedar ahí, Ok, ¿sí? No decide ni aquí ni para allá. Esa ok, es la o primera sea, parte. la parte de que estoy a medias, o Sí, sea, ni frío ni caliente, como dice la aquí Biblia, aquí tendré no que funciona. escupirte. Ok, Dios escupe a los tibios. así es. Entonces Ok. decido. O me quedo aquí en este trabajo y Ujú, acepto que es lo mejor que puedo tener y que este trabajo solo es el medio para tener un mejor trabajo, o ujú. acepto que no puedo con esto y me permito sentirme incómodo, que es uno de los principios básicos para sanar, y me voy de este trabajo. De acuerdo. Entonces, El otro caso que mencionabas, los otros dos casos como hipotéticos que decías, creo mencionaste hipertensión, ¿o cuál sí, era el otro? hipertensión y diabetes. Aquí tengo 2 casos reales que voy a mencionar de pacientes que me dejan compartirlo. Y antes de esto quiero mencionar 5 criterios que hemos revisado en las personas a través de mucha experiencia que vivieron para sanar. Son Ujú. 5 cosas que todas las personas que han tenido remisión espontánea, una sanación milagrosa de algún síntoma, tenían en común. Número 1, se permitieron sentirse incómodas. La incomodidad de tomar una decisión o dejar de hacer algo. De acuerdo. Número 2, todos tenían una red de contención, un terapeuta, un psicólogo o un grupo de personas que lo apoyaban. Número 3, hablaban de su conflicto abiertamente, no sentían vergüenza por lo que vivían. Número 4, se visualizaban sanos. Constantemente Ujú, podían sentir a través de la visualización que eran personas sanas. Y número ujú. 5, y muy importante, todas creían en un ser superior. Ok. Entonces, estos 5 criterios ayudan a entrar en un proceso de remisión. Sí, y fíjate lo importante de lo que acabas de mencionar. O sea, primero es exponerte, ¿no? Sentirte vulnerable y abrirte Ujú, a decir, estoy viviendo esto. Segundo, estoy pidiendo ayuda. Tercero, de lo que veo es también me estoy conectando ujú, con una intención positiva de salud, de que esto es tu estado natural. ujú.
la salud, porque muchas de las enfermedades, igual lo vamos a platicar, no nos llegan, no las generamos. Sí, claro. Y por último, este bien superior, le llamen como le llamen, energía, universo, Dios, etcétera, pues siento yo que es lo que me da esa conexión de que es posible, ¿no? Me abre un Sí, mundo de posibilidades todavía. muy bien. Sí. En el caso de la diabetes, Ujú. la situación que vive una persona con hiperglucemia es día casa, vetes, separación. Es un conflicto afectivo. No siento el mismo placer cuando doy amor como cuando lo recibo. Es como si yo sintiera que amar es peligro. Esa es la palabra. Que si yo Ok. soy amado o Ujú. alguien se acerca a amarme, entro en peligro. Y la parte contraria es que una persona con este conflicto de azúcar alta normalmente es muy atenta con los demás. La dulzura que les hace falta se la entrega a otros. De acuerdo. Tuve un chico del cual platico bastante porque fue muy impactante para mí, porque fue de las primeras personas tan cercanas que yo vi que entraron en remisión. Ujú. Él se separa de su esposa cuando tiene 32 años y cuando se separa comienza con diabetes. Entonces ya le digo yo, mira, es muy sencillo, te separaste de ella, sientes Ujú. que no puedes recibir afecto, entonces te sube el azúcar y estás cerrado a recibir amor porque también estás dolido. Le cuadró, pero fuimos a esta parte de la impronta. Yo Sí. le dije, ¿cuándo fue la primera vez que tú sentiste que alguien que amabas te dejó? Él Ujú. recordó a una novia de la preparatoria. Ah, muy interesante, me dolió mucho un evento similar. Le dije, pero yo creo que hubo alguien más antes que te retiró su afecto y fue muy doloroso para que se haya presentado esto ahorita. Y él me decía, no, nadie. Y estuvimos dándole vueltas y no. Hasta que le digo, bueno, ¿y con quién creciste? Ah, solo con mi mamá. Entonces, para él ya era normal, ¿no? En su Sí, realidad. claro, Y claro. yo le dije, el primer abandono de tu vida fue tu padre. Ujú. Sacando fechas de nacimiento, utilizando el árbol genealógico, nos damos cuenta que hay una similitud que le llamamos doble entre la esposa de la que se divorcia y su padre. Entonces, aquí cómo resignificamos. Yo te agradezco a ti, esposa, que me veniste a mostrar lo que no sané con mi padre. Tú solo te manifestaste en mi realidad para recordarme que había una herida de mi infancia que no había sanado. Hace las paces con su papá, entendiendo que al no darle nada le dio todo, Ujú. y el azúcar se regula por completo. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, primero explícale por favor al auditorio que quizás no entiende qué es entrar en remisión Ujú, y una vez que nos des ese detalle, ¿qué pasa? ¿Dónde entra el árbol genealógico? Es decir, ujú. todo realmente es consciente No, porque me estás diciendo que hay que ir hacia atrás a partir sí, de cuándo y luego rescatar dónde nació la impronta, pero hay, sí, hay casos en los que no fue realmente en mi sí, existencia, en mi pasado. sí. Muchos casos no tienen que ver con el transgeneracional. Ujú. Este caso fue muy obvio. Sí, Algo interesante es que si lo sano en el presente, lo sano en el pasado. Entonces, ya no tenemos esa necesidad de estar ocultando tanto el árbol como antes. Vamos evolucionando la técnica. Y la remisión es ujú, el proceso donde el cuerpo recupera su capacidad por completo, de forma inmediata, de una situación de malestar físico o enfermedad, ujú. momentáneo, instantáneo casi. Ok. ¿Qué pasa con las personas adultas mayores? Me refiero, eh, generalmente hay muchas personas ya adultas que ya entran en cierta necedad o falta de Ujú. creencia y se empiezan a inundar. Es igual tratar con un niño que con No, un adolescente que con una persona mayor? no importa la edad, sino el apego que tengan a sus creencias. Ok. Si yo tengo un apego de que la vida es así y solo es así y así es muy difícil. Entonces, yo he tenido casos de adultos mayores que tienen esta flexibilidad de entendimiento de que la vida no es solo como ellos dicen y tienen muy buen cambio. Y he tenido jóvenes de 18 que ellos dicen la vida solo es así y no lo puedo ver de otra forma y no podemos hacer nada. Ok. Los síntomas, puede ir alguien, no sé, imagínate que yo, mi mamá, voy a poner Ujú, ejemplo, ¿no? Mi mamá, que es una persona, un adulto mayor, que de repente trae ciertas cositas y que ya trae ujú, la alergia de esto y que ya le dio la depresión y que, o sea, trae como ujú. muchos síntomas ahí, todo un escenario.
se puede ir a consultar, aunque no necesariamente vaya alguien con algo específico. O sea, puede llegar a decir, hay una entrevista en la que tú puedes decir, o hay Sí, un deseo prominente a lo que van. podemos trabajar con alguien que no sepa ni siquiera qué quiere también, Ok. que ni siquiera sepa qué tiene. Ujú. Y en una buena entrevista, haciendo las preguntas correctas, la persona podrá darse cuenta de situaciones que no ha resuelto. Ok. Algunos compañeros sí necesitan un diagnóstico casi con la biometría hemática, ¿no? Ujú. Yo no. Puedes llegar y, pues, yo no sé qué quiero en la vida, y de ahí nos vamos, ¿sí? O yo no creo lo que tú haces, y yo encantado, ¿sí? Vamos Ok. a pegarle. Oye, Dan, ¿qué pasa con este conocimiento al cual tenemos acceso, que sé, y por cierto, vamos a dejar por aquí abajo en los comentarios todas las redes y lo que nos comparta Dan para que vean su canal, etcétera, por si quieren contactarlo, saber más de él, pues lo van a buscar aquí en la descripción. Sé que también compartes y enseñas eventualmente este tipo de información. ¿Qué pasa con las personas que estudian? Es decir, también hay un perfil de repente de quiénes sí lo ejercen, quiénes no. ¿Tú Ujú. recomendarías para alguien que no tenga interés incluso de aplicarlo a los demás, aprenderlo para sí mismo? Es decir, ¿qué tanto funciona si yo solo me quiero? Porque pasa mucho mi experiencia, por ejemplo, en la programación neurolingüística, que yo estudié mucho tiempo. Empiezas con un conflicto porque como ya sabes la trampa o el ancla, de repente es más difícil autoaplicártelo Ujú. y es más fácil aplicarlo a los demás cuando los demás Sí, no saben qué les vas a hacer. ¿Cómo funciona esto de maestro, alumno, información, terapeuta? bien. Muchas personas, yo te diría que el 90% entra porque se quiere conocer a sí mismo. Uh -huh. Y yo les comento que parte de conocerse también es ayudar al otro, que viendo al otro te puedes conocer a ti. Entonces, así una cantidad mayor de personas elige si atender a los demás. Pero te puedo decir que de 100 personas que se gradúan conmigo, yo creo que 7 se lo toman con mucha profundidad para trabajar con alguien más. Y te puedo decir que un número importante, podríamos Uh decir -huh. unas 50 personas, lo Uh -huh. siguen utilizando en su práctica diaria y se siguen conociendo a través del método. Y hay personas que solo lo vivieron, les gustó Uh y fue -huh. una bonita experiencia. O sea, sí se puede autoaplicar lo que voy Sí, claro. aprendiendo, no nada más Sí, con mis compañeros en clase, sino yo solo sí, puedo claro. de repente Es, decir, a ver, como un ejercicio de introspección donde yo empiezo a sí, buscarle, ¿no? sí, sí. Es muy gentil en ese aspecto. Y también yo les comento, si no puedes tú, es tan sencillo como pedirle apoyo a alguien más, ¿no? A alguien más que lo haga. Pero sí, muchas situaciones nosotros ya hacemos conciencia solos. Dan, en cuestión de la pareja me llamó la atención, porque me imaginé una consulta de pareja, ¿no? Sí. De repente, los mayores conflictos que tengo entendido que suceden con las parejas, porque a veces las sufrimos, ¿no? Que la falta de comunicación, las diferencias de objetivos, Ujú. de repente, incluso hasta preferencias culturales. Sí. Cuando va una pareja, ¿cuáles son los principales alertas o lo que Sí. tenemos que estar pendientes o la invitación? No sé qué Sí. casos te ha tocado por ahí Sí. tratar, ¿no? En las relaciones de parejas. Sí. Yo lo que le recomiendo a la gente es que vaya con un especialista, un psicólogo que tenga formación en trabajo de parejas, que Ok. de hecho que sea un psicoterapeuta, pero lo que nosotros como descodificadores podemos acompañar y ver, número uno es la polaridad. Las parejas generan conflictos porque nosotros tenemos dos esencias, energía masculina y femenina. Ujú. Y cuando nos cargamos más a una esencia, comienza un atropello a la relación. Y ahí se genera la fricción. Te pongo un ejemplo que generó mucho revuelo en las redes. Fue un Ujú. video que tuvo casi 4 millones de vistas por lo que dije. Yo dije, Ok. una mujer en energía masculina va a traer un hombre femenino. Y un hombre femenino no es su pareja, es su hijo. Ok. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo Ajá. que atendemos en la polaridad en las relaciones de pareja. Ok. Tiene que ver las diferencias por ejemplo, yo soy muy libre, no soy tan organizado, soy de muchos proyectos, pero mi Ujú. pareja de repente busca mucho seguridad, más Sí, certeza. eh,
ese tipo de situaciones también se pueden mediar tratando de ver cuál es el estado ideal a lo mejor Sí, de un ser humano, o sea, la sí. flexibilidad, la El adaptabilidad. estado perfecto no existe. Okay. Lo que sí creemos es que puede haber una interdependencia sana. Que ella entienda que tú eres una persona soñadora, visionaria, que no le gusta la represión, etcétera, y que ella vive a lo mejor en una faceta de control, donde quiere certeza, trabajar desde la mente. Entonces, decirles que tú operas desde el yo pienso y él opera desde el yo siento. Y ahí vemos las polaridades en las que cada quien está para que cada quien lo acepte. Pero la polaridad que te dije, esta del Ujú. ejemplo de la mujer, Sí, es sí, la que sí. ahorita se Sí, pone mucho de modo. Ahora, sí, sí, sí. la polaridad de contraparte, la que vivimos antes, es hombre en exceso de masculinidad, mujer en exceso de feminidad. Entonces era un hombre machista, bravo y una mujer sumisa. Ujú. Entonces, un hombre así no tiene una pareja, tiene una hija a quien cuidar. Ok. Sí, que ahí mezclamos un poquito esto del psicoanálisis, ¿no? El Sí, complejo de Edipo y de Edipo y Electra, que Electra. es lo que Ajá. veníamos experimentando en las culturas de antes, y hoy que se está abriendo, pues no se está abriendo de manera equilibrada, ¿no? Lo que Ujú. mencionas, a ver los roles y todo eso. Sí. Yo tengo también la teoría, Dan, de que nosotros a nuestros hijos, obviamente también al ser no nada más es con nuestra pareja esta polaridad, sino que también con nuestros hijos acabamos nosotros, no sé si la palabra correcta sea reprimiendo o Ujú. haciendo que mi hijo, si yo soy demasiado machista, o sea, mi hija a lo mejor va a buscar, Ujú. o una de dos, o copiar mi energía masculina para Sí, satisfacerme, o quizás al revés, la voy a reprimir de tal forma que si es un hijo mío, hombre, a lo mejor va a buscar la energía femenina. No sé sí, si eso también aplique sí, en esa claro. escala de Sí. generaciones. Hablamos que la tercera generación repite el patrón de conducta en el opuesto. Ok, Abuelo machista, papá machista, hijo afeminado. ok. Es una forma de romper el patrón del sistema. Entonces, así abarcamos las situaciones de pareja, de Ujú. forma sistémica, a través de la polaridad, a través de la resonancia. Tenemos muy en claro que hay algunos juegos donde todos entramos, ¿no? Un Ujú, sádico busca un masoquista, una víctima a un victimario, ujú. ¿sí? Sí, un manipulador, de repente ahí también hay personas como víctimas, ¿no? De que Sí. se están dejando. ¿Cómo sucede con los niños? Es decir, el niño que tiene diabetes 2, el Ujú. niño que de repente manifiesta una enfermedad. Me decías que antes de los 8 años, pero a veces hay diagnósticos antes de los ocho Sí. años. Mira, de los 0 a los 17 años, los conflictos que expresan nuestros hijos normalmente son situaciones inconclusas de los padres. Por lo tanto, no atendemos a los padres, no atendemos a los hijos, perdón, atendemos a los padres. Ok, Sí, sanando al padre, por ende puedes ayudar a sanar al hijo. sí, entonces el padre debe de entender que si su hijo manifiesta una enfermedad o conflicto, es una proyección de él. El Ok. sistema dice, ¿dónde se genera menos impacto el conflicto? Entonces, si el papá enferma, ¿quién va a proveer, quién va a cuidar, etcétera? Ok. Y el hijo, en un acto de fidelidad, es como Ujú. si somatizara el conflicto para que el padre lo viera y haga conciencia. Sí. Esto está Te- fumadísimo, ¿eh? Yo lo sé. sí, no, 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 pero ¿sabes qué? Que de repente empiezas uno a... Yo tengo una mente muy abstracta, en donde Ajá. empiezo a atar cabos, ¿no? Así, Ujú, y veo la estructura muy fácil desde fuera. Y ahorita, por ejemplo, tengo unos parientes ujú, que te voy a platicar cómo está el drama ujú, y creo que aplica tal cual, ¿no? Y ujú, voy a tratar de ser breve. Él como tal, la mujer con una energía masculina de hace esto y eres un inútil y no sé ujú, qué, y siempre sobajando al hombre, ¿no? ujú, Entonces, esta persona, hombre mayor, que ya con sus hijos y todo, pues siempre jugó como el mandilón, ¿no? ujú, Como el dejado, y siempre era entre broma y broma, pero muy enérgica la mujer mayor, muy enérgica con él, entonces apaga al hombre, ¿no? Apaga ujú, la masculinidad del hombre. Tienen a sus hijos, los hijos, como bien decías, muy serviciales, muy dulces hacia afuera, muy, muy todo, pero luego llegan, para empezar, la hija, al ver la masculinidad apagada,
pues nunca se casó, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque siempre escuchó que el hombre, ¿para qué quieres un hombre? Pinches ujú, hombres. Y entonces como que dices, pues sí, pero la mujer, pues dice, no, se hace fiel a la mamá. Pero el hijo, uno de los hijos, tiene hijos, ¿sí? Con diabetes. mm, ¿Sí? Tiene dos hijos con diabetes y los dos nacen chiquitos y les diagnostican a los 5, 6, ujú. 7 años diabetes. Entonces, lo que me acabas de decir es tal cual, o sea, es decir, eh, él no lo puede sufrir porque él es el proveedor, pero los hijos, esa falta de cariño, de amor Ujú, masculino que a lo mejor no tuvieron sí. del papá, la heredan a la tercera generación, que son los hijos, y los hijos son los que, por un acto de fidelidad, a lo mejor están abrazando y decir, pues sí, yo me genero esa dulzura en vez de mi padre, ¿no? Que me tiene Sí. que hacer. Pero fíjate, ahorita me vino a la mente toda esa cadena. Yo lo que percibo es que los niños están cerrados a recibir afecto, Ujú, por porque vienen de una abuela ujú. que en lugar de ser afectuosa es como un militar, ¿sí? Sí, rechaza la Ajá. masculinidad. Sí, sí, entonces, Y la rechaza la masculinidad ejerciendo la masculinidad. sí, eso es lo más incongruente de esta era, ¿eh? Sí, Rechazo la masculinidad siendo siendo masculino. masculino. Dan, cómo ves tú esta parte sistémica? Ahorita mencionabas algo que estamos viviendo. Sí. ¿Cómo estos códigos pasan no nada más de lo particular y de mi núcleo familiar o de mis herencias a la parte social, a la parte cultural? Porque yo siempre he tenido la teoría de que, no sé, a lo mejor si vas con un alemán o si de repente vas a Australia y le dices, mira, te voy a alinear los chakras, pues decir el suizo, espérate, pues si yo estoy Sí. a toda madre, ¿no? O sea, no Ujú. sienten la necesidad y a lo mejor va a sonar, como bien mencionabas, de repente hay que ser delicados en cómo compartimos las cosas. Los latinos que siempre venimos de ser conquistados, traicionados, humillados, utilizados y apachurrados, parece que necesitamos de alinear los chakras, de la descodificación, de la ayahuasca, de mil cosas para poder salir del hoyo, ¿no? A Ujú. diferencia de quizás una cultura nórdica. Entonces la pregunta concreta es, ¿cuánto, cuánto operan estos códigos, estas improntas también de manera cultural o geográfica? Hay un impacto muy interesante. Hay ciertos libros que ya tienen muy claro que más del 90% de la población vive bajo estos códigos, ¿sí? Sobre todo la medicina germánica que estudia la parte específica del cerebro donde se genera el impacto que se va a reflejar en el cuerpo, ahí está muy claro. Pero sí hay códigos que completamente dependen de la sociedad o de la zona geográfica, claro, cambian por completo, ¿sí? No es lo mismo trabajar con un judío, ¿sí? Ujú. La situación de los ancestros, Ajá, que trabajar la de un mexicano, la situación de los ancestros. O claro. sea, ahí hay que saber y empaparnos de eso. Sí, porque no sé, decía un amigo que se fue a vivir a Polonia y que estuvo allá 3 años, me dijo, es que los polacos están así como Sí, paranoicos. paranoicos. ¿Por qué? Porque Sí, pues o vienen los alemanes o vienen los franceses, o sea, todos me quieren chingar sí, y venimos de guerras y apenas si estamos viviendo un poquito de paz, entonces es raro que te acepten, que te sí, abracen, que, o sea, no pueden ser porque son así, o sea, están como muy reservados en sí, muchas cosas y es cultural, y cultural a lo mejor de hace 100 años, sí. antes no, ¿verdad? De hecho, hay datos muy interesantes de estudios de nietos de personas que estuvieron refugiadas en los campos de concentración y que Ujú, pudieron vivir, donde ellos tienen más resistencia a pasar periodos prolongados sin alimento, pueden hacer mucho tiempo ayuno, ujú. pero como enfermedad psíquica, muchos tienen ese conflicto de paranoia. Entonces, pues traen arrastrando toda esa parte del transgeneracional. Sí, estaba viendo yo, fíjate lo curioso, no sé tu primera impresión. Hay un documental del actor, no recuerdo el nombre, este que hace Thor, ¿no? Ujú. Todo el mundo ubica a Thor, el Sí, güero sí, este que claro. está hecho a mano el cabrón Ujú. bueno, resistencia, le miden todo y en el último capítulo le hacen una evaluación del cerebro y resulta que tiene predisposición al Alzheimer. Sí, Alzheimer, sí. Entonces de repente dices, oye, yo tan competitivo, yo can todo y quiero ser el mejor en todo y quiero cuidarme para vivir 100 años y mi presión y mi condición y todo eso perfecta,
pero lo que no puedes controlar, a lo mejor acá. Entonces, al final, el documental, igual ya me lo spoileé ya varios, ya les hice el spoiler, pero le sale eso, ¿no? Entonces, Sí, es parte, ¿no? De buscar ese equilibrio en todos los sentidos. sí. Hay un dato muy importante en la epigenética que dice que el entorno manifiesta las condiciones. A ver, Quiere explícame. decir, ajá, Uh-huh. que aunque él tenga una predisposición a tener Alzheimer, si él Uh-huh. genera un entorno adecuado, nunca se va a activar ese gen. Ok. Entonces, Pudiéramos decir, a ver si hago el ejercicio, que si yo estoy preocupado por la enfermedad y pensando que todo esto mi entorno me está dañando, o sea, soy más predispuesto. Me vino a la mente ujú, el dueño de Playboy, o luego de repente vemos que el que inventó el cigarro fumó toda la vida y vivió casi 100 años, ¿no? ujú, Entonces, tiene un símil en esto, es decir, si yo estoy preocupado por mi enfermedad o con el miedo, es muy probable que caiga en eso. Cuando estoy en un entorno tranquilo o la gente que siempre ha hecho su puro, ya ha estado contenta y feliz y disfruta y tiene un equilibrio, amistades, amor por todos lados. sí, o sea, sí tiene un impacto esta parte de la Ujú, preocupación. Hay un estudio interesante, el cual no recuerdo el nombre, ni la fecha, ni nada. ujú. Hazte cuenta Este, que, como cuando la gente te dice, no, lo vi en el Discovery, así me lo estoy sí, sí, aventando. sí, sí, Pero sí, hicieron un sí, sí. estudio de personas obsesivas por su salud, personas healthy, y les Sí, midieron toda su salud, ¿no? Y este mismo estudio lo hacen con italianos que comen pizza, ríen y toman cerveza. sí, Pues ambos eran igual de sanos, ¿sí? sí. ¿Por qué? Porque ellos no están obsesionados por estar sanos. Mi Ujú. obsesión por sanarme puede enfermarme. Ok. Pero metiéndome esta parte, la Ujú. epigenética dice que el entorno manifiesta el síntoma. Ok. Entonces, si él se da permiso de trabajar con la presencia, vivir el presente y dejar la hiperestimulación, va a ser muy Ujú. raro que se detone, ¿sí? El Alzheimer. Alzheimer. ¿Cómo, regresando a la descodificación, se puede una vez que se descodifica, puede regresar otra vez los Claro que mismos sí. códigos a manifestarse? Se pueden regresar. Si la persona regresó a hacer lo mismo que la enfermó, claro que va a regresar. Ok. Entonces hay muchas enfermedades, como bien decíamos, autogeneradas por nosotros. Sí, Hay cosas muy obvias, ¿no? Obviamente, si tú no tienes predisposición problemas de insulina y bueno, estás tomando refresco, hasta el spam, bueno, obviamente tú solito te estás deteriorando. sí, claro. Pero en este caso, entonces, el entorno es igual de importante que el ser, que el contenido. El contexto y el Ajá. contenido Ujú. van de la mano, Y ¿verdad? el entorno y cómo vivo. Yo lo que le digo a la gente, una enfermedad crónica es un conflicto recurrente. Ok, Yo constantemente en mi realidad estoy viendo un conflicto ahí y no lo resuelvo. Estoy duro y dale. ok, de acuerdo. ¿Cómo entonces debemos de iniciar? ¿Cuál sería tu recomendación? Así como tener una pequeña ruta, hoja de ruta ok, conozco, existe esto, ¿cuál es la recomendación? ¿Hay algún tipo de ejercicio o de dinámica para poder hacer un análisis de mi vida? Porque a lo mejor, entre comillas, yo, bueno, pues estoy bien, o sea, de repente, algo, pero no tengo un síntoma como tal que me lleve a consulta todavía. ¿Cómo? No sé si haya y nos puedas recomendar una autoevaluación, autoanálisis para poder ver yo realmente, decías, no hay un estilo perfecto, pero no sé si haya alguna forma de poder despertar y observarnos que Ujú. tenemos la oportunidad de crecer y Sí, modificar muchas de nuestras cosas. muy bien. Yo los invitaría a que conozcan los códigos del cuerpo, los códigos sociales, ¿sí? Ujú, Los códigos simbólicos y así puedo ir revisando áreas de mi vida, ¿no? Como ir dando lugar a cada una. Te quiero compartir un código que ujú. está muy interesante. A ver. Ahorita llegan muchas chicas a la consulta porque no pueden tener hijos, Ok. ¿sí? Entonces yo les digo, no puedes tener hijos porque tienes miedo a tenerlos,
porque viste que alguien los pudo perder. No puedes tener hijos porque te masculinizaste y en energía masculina no puedes recibir, no te puedes embarazar, ¿sí? La energía masculina Ujú. solo protege y no deja entrar. Número 3, ya tienes hijos simbólicos. Entonces, el Por ejemplo, los simbolismo, perros, una ahí mascota, está, los ¿sí? perrijos. Que bueno, yo acabo El, de ver una señora pasa a pasear aquí afuera, ajá, pasa a pasar aquí afuera su perrijo, porque es perrijo sí, en carriola. O sea, sí. el pobre perro necesita caminar, ¿no? Pero bueno, digo, bueno, pero entonces ahí estoy Sí, suplantando algo, claro. es innatural, ¿estás de Mi, acuerdo? mi, co- mi inconsciente, en su inocencia, dice, yo ya tengo un hijo, ¿para qué quiero tener uno? Ok, Entonces, revisando los códigos, ¿sí? Puedo descubrir muchas cosas como, entonces estoy humanizando a mi perro. Entonces, que mi perro duerma en mi cama es humanizarlo. Entonces, ponerle ropa a mi perro es humanizarlo. Y eso nos va a ir ayudando, ir conociendo los códigos del inconsciente. ¿a eso te refieres con códigos sociales, por Sí, ejemplo, código códigos? simbólico. Mi hijo Ok. simbólico, el perro. Ujú. Mi hijo Ok, simbólico, mis sobrinos. ok, ok, Dan, ya entiendo. Bueno, Dan, pues no sé si quieres compartirnos algún otro consejo, alguna otra experiencia. Me queda claro que es un tema Muy muy extenso. vasto, muy extenso, sobre todo si empezamos a hablar de cada uno de los casos, ¿no? Oye, que Sí. la hipertensión y que eso. Entonces, en teoría, en resumen, ¿cómo nos pudiéramos resumir toda la plática de cómo es que funciona? Nos falta, por ejemplo, platicar de la parte del dinero, que pueden Ujú, ser, a lo mejor si quieres ayúdanos la parte del dinero, que es un tema, ujú. o el merecimiento, eh, ¿cómo funciona estos códigos? ¿Son códigos sociales ahí? Sí, nosotros tenemos muy claro, y aquí viene la maravilla de los códigos otra vez. El Ujú. código del trabajo es papá, el código del dinero es mamá. Entonces, podríamos decir, bajo alguna tendencia, que si yo tengo una mala relación con mi trabajo, puede ser un conflicto con mi papá, porque el trabajo también representa autoridad. Ok, Entonces, si a mí alguien me dice es que en el trabajo pasa esto, esto y lo otro, yo reviso qué conflicto hay con el padre. Y si hay mucho trabajo, pero no hay dinero, entonces yo reviso la relación con la madre, ¿sí? ok, muy bien. Entonces, la parte del que tenga que ver siempre es, por eso hablabas de los simbolismos, ¿no? O sea, ya Sí, viene una parte jerárquica de lo que es el padre, lo que tiene que ser sí. el proveedor, etcétera. Y la madre tiene que ver la relación con, con amor, o sea, cuando hablamos de una relación es estar bien con mi mamá, en ese sentido, Sí, una relación cordial y de aceptación. cordial. Y Sí, no la clásica mamitis de que pongo a mi mamá no, primero y siempre estoy para ti y te hago a un lado a ti como pareja, porque a veces sí. eso sucede, ¿no? También. Eso ya significa que eres novio de tu mamá, no es tu. Cuando ves más por tu mamá que por tu pareja, pues ya es tu novia, Ok. ¿sí? Y en cuanto al dinero, pues revisamos más cosas, ¿no? Revisamos en el transgeneracional si ocurrió algún evento donde hubiera habido dinero y se perdió. Entonces, hay un caso muy claro que tengo, ¿no? Un señor, cada vez que tenía dinero, el dinero se le iba. Ujú. Revisamos el transgeneracional y a su papá lo secuestran cuando tiene dinero. Entonces, el anclaje es, si yo tengo dinero, me pueden secuestrar, Ok. ¿sí? Entonces queda como una receta una vez que identificas la impronta, descodificas, se genera una como receta, como una afirmación para tenerla presente y esa resignificación poderla Mm, plasmar en una no, afirmación o no. fíjate que hay gente que utiliza el método. Luis L. Hay es alguien que lo usa así, o la gente que Sí. trabaja la línea de ella de frase de resignificación. Nosotros Ujú, lo que hacemos primero es la aceptación y ujú. darle un nuevo significado y Ok, hacer un acto simbólico como psicomagia, ¿no? Como ok, papá, me doy cuenta que tú sentiste que te iban a secuestrar o que te secuestraron porque tenías dinero. El día de hoy ujú, te regreso esa información y yo me abro a tener dinero. Entonces, un acto de psicomagia que sería, me pongo monedas de chocolate en el cuerpo y salgo a la calle. Entonces ok, me doy cuenta que tener dinero no genera, ¿sí? Esta situación de miedo porque me salí con dinero puesto en la ropa, ¿sí? ok, ok. Ya Entonces está, eso ya está más fumadón. sí, sí, no, pero me estoy exponiendo, me Sí, voy al otro extremo para sí, manifestar sin vergüenza, libremente, sí, con convicción,
y decir, no me haces nada, ¿no? Sí, Estoy libre, me libero sí, de estos grilletes. muy bien. Dan, para terminar, siempre les pregunto al final a los invitados, Ujú. ¿cómo te gustaría que te recordaran? Híjole. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Pues creo que ya lo vivo un poco así, pero como alguien que pudo acompañar a la gente a que se diera cuenta que el médico está aquí adentro, que todos somos nuestro propio médico. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Dan, por tu tiempo. Recuerden, amigos, suscribirse aquí para ver más capítulos de este tipo de entrevistas y vamos a dejar aquí abajo todos los datos de Dan para que lo contacten, para que se unan a sus redes y promover un mejor estilo de vida en todos los sentidos. Ese es el objetivo de este podcast. Gracias, Dan. ¿Algo Un más que placer. quieras agregar? ¿Todo Muchas bien? gracias. Nos vemos hasta Muchas la gracias. próxima y muchísimas gracias.